hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 990 €. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una polémica campaña informativa para que los ciudadanos puedan borrar sus antecedentes penales, incluso aquellos relacionados con alguna agresión sexual. La campaña va especialmente dirigida a los inmigrantes que desean obtener la residencia o la nacionalidad española. Este es un fragmento de uno de los vídeos difundidos estos días en Twitter por el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop. Dentro del proceso de transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, se ha desarrollado un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen con los requisitos marcados. Esto significa que tu pena puede cancelarse sin que tengas que solicitar. Los vídeos informativos del Ministerio de Justicia hacen especial hincapié en la posibilidad de borrar los antecedentes penales también en aquellos casos que sean de carácter sexual. Además de la cancelación de antecedentes penales, los ciudadanos y ciudadanas también podrán solicitar la cancelación de sus antecedentes sexuales. Para la obtención de la cancelación de antecedentes sexuales deben cumplirse una serie de requisitos. Cuando la víctima y la persona condenada son mayores de edad, la cancelación se atenderá según lo establecido para la cancelación de antecedentes penales. Tenemos comunicación con el abogado Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Un placer que nos acompañe. Vamos a ver, don Guillermo, esta posibilidad de borrar los antecedentes penales de penas que ya cumplieron hace años y si dan los requisitos es algo que funciona en España hace ya muchos años. Sin embargo, en Guardia Civil y Policía preocupa que el Ministerio de Justicia lo haga justamente en este momento en el que puede generar un efecto llamada hacia una inmigración no deseada, ¿no? Sí, la verdad es que hay que fiarse mucho del criterio profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que me hago cargo de su grave preocupación, y más cuando estamos sufriendo en toda Europa una verdadera pandemia de delitos sexuales en forma de manadas y otras tipologías de agresiones sexuales que nunca han existido en nuestra nación, ¿no? Entonces, realmente, bueno, no sé, este gobierno, en vez de proteger a los propios españoles, parece que lo que quiere es convertir nuestra nación y ponernos a la altura de lo que hemos visto, lamentablemente, de forma muy reciente, pues en las Navidades en Alemania, o lo que es ahora ya común, por ejemplo, en el Reino Unido, donde creo que al día hay unas 200 violaciones, o Francia, donde está el asunto completamente desatado, ¿no? En vez de fijarnos, por ejemplo, en las políticas de inmigración de Hungría, en el cual la media de violación por día creo que está por debajo de 1, bueno, pues aquí en España parece que las autoridades quieren aproximarse a los modelos alemán, inglés y francés, que van a ser el auténtico caos de nuestra sociedad, ¿no? A ese nivel. Sin lugar a dudas, don Guillermo, hay que respetar que cualquier ciudadano que haya cometido un delito y que ya cumplió su pena y haya pasado los años y los requisitos tenga todo el derecho del mundo a rehabilitarse. Pero llama poderosamente la atención que sea este gobierno, que enarbola tanto la bandera del feminismo y el tema de las agresiones machistas, quien pretenda facilitar ese trámite a violadores y agresores sexuales, ¿no le parece? Pues sí, nos podemos fijar en otros modelos de este gobierno socialcomunista que ha habido lamentablemente en nuestra historia no tan lejana, como por ejemplo en la Guerra Civil. El gobierno socialcomunista del Frente Popular lo que hizo directamente fue quemar el registro de penados y de condenados por delitos de todo tipo, lo cual provocó la apertura de las cárceles y que realmente la España que estuviera bajo el control del Frente Popular era un régimen de terror absolutamente, pero que había sido promovido por el propio gobierno de Largo Caballero y posteriormente con Negrín, etcétera, sobre todo socialistas, que convirtieron, bueno, en un sitio donde se campeaba todo tipo de delitos por la vía de que quemaron, pero tal cual, el registro de penados. Eso va en la misma línea. Ya no lo van a hacer de esa forma tan abrupta ni tan violenta, pero sí que dentro del socialismo, en la génesis socialcomunista, está precisamente el liberar a todos los tipos dar todo tipo de facilidades a este tipo de delincuentes para que aterroricen a la población, ¿no? Realmente podemos, por ejemplo, mencionar
el Código Penal del año 90, la reforma que hubo, creo que fue en el año 95, en el último gobierno Felipe González, fue un completo desastre. Fueron la despenalización, sin olvidar que fue precisamente quienes legalizaron la droga en España, fue el Partido Socialista. O sea, es que vemos que no es un hecho aislado, es una sucesión de acciones legislativas y administrativas que apuntan a siempre lo mismo, a proteger y a favorecer al delincuente y a desproteger al ciudadano honrado, ¿no? Entonces, el pueblo español tiene que tomar conciencia de qué clase de dirigentes tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué cree usted que el Gobierno lo hace justamente en este momento, cuando estamos a pocos días de una cita electoral, como es las andaluzas, y las autoridades nos han advertido que hay 10.000 pateras en Argelia esperando a dar el salto a España? Bueno, pues porque realmente siempre ha visto en este tipo de políticas un rédito electoral. Está claro que busca caladeros de votos, aunque sean asesinos violadores, los peores delincuentes, narcotraficantes. Ellos quieren crear, los socialcomunistas en España siempre ha sido así a lo largo de la historia, pues bandas de malhechores, mafias electorales que gestionen, aterroricen a la población y que le pongan a cada uno de los españoles el papelito suyo donde ponga PSOE en la mano para que de forma muchas veces violenta, como pasó en febrero del 36, pues la soberanía popular vote a PSOE, pero en última instancia va a ser un voto a favor del delito. Entonces, esto hay que entenderlo como está pasando en Francia con Macron, en el sentido de que conseguir esos caladeros de votos de determinados sectores que no se adaptan nunca, que crean muchos problemas, que son violentos, pero bueno, mientras el voto de un delincuente, de un violador, de un asesino o de un etarra valga lo mismo que el de un ciudadano honrado en España, pues al final vamos a tener un problema político de hondo calado y de orden público, ¿no? Y lo estamos viendo en el día a día, sobre todo con este gobierno que sabemos que ha sido aupado donde está por las pistolas y los crímenes de la ETA, eso es indudable, ¿no? Un problema político y puede que algo más, don Guillermo, porque no es peligroso que, por ejemplo, un violador que, aunque hayan pasado 10 años desde que cumplió su condena, pueda borrar sus antecedentes. ¿No es peligroso que lo haga justamente para poder optar a lo mejor a un trabajo quizá en un entorno de menores, que lo pueda hacer un violador, un pederasta? Bueno, ya hemos visto lo que pasa con Mónica Oltra y su marido, cómo realmente él se prevalió y ella intentó tapar por todos los medios, digamos, los abusos y las agresiones sexuales que cometía, que se sepa, al menos con una de las, en teoría, entre comillas, protegidas. Esto es una dinámica siempre de la izquierda, son lobos con piel de cordero que intentan de alguna forma revestirse pues, de una aureola pues, de derechos humanos y de bueno, como fue la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero con matanzas y con la guillotina. Es sin duda una realidad que tenemos que tener presente, en esa forma de prevalerse, de ocupar puestos, digamos, de responsabilidad para al final hacer este tipo de políticas que al final se van a transformar en un gran malestar social y en una especie de que aquí no se va a poder vivir, mucha gente se irá, se deteriorarán los barrios y se consolidarán prácticas que nunca han sido, como este tipo de violaciones en manada, que no han sido, digamos, norma común en nuestra nación, pero parece que vamos al modelo de Bruselas, que es el que hay en Alemania, que hay en Francia, este tipo de agresiones que realmente lo que hacen es aterrorizar a la población local para que estas mafias que vienen de fuera implanten sus normas en nuestro territorio. Es en última instancia, yo creo, una cuestión de orden público y al final se tiene que anteponer orden porque esto va a ser... pues yo qué sé, pues como en el 1212, antes de las Navas de Tolosa, pues cabila tras cabila en contra de España, pues al final va a ser, pues eso, patera o cayuco tras cayuco hasta que al final llevemos a una situación límite en la que, lógicamente, muchos millones de españoles no vamos a permitir que el Partido Socialista haga lo que hizo, por ejemplo, en España en el año 36, porque al fin y al cabo, si nos quiere arrastrar una guerra civil, pues hasta donde ellos quieran llegar. Desde luego hay mucha gente que no va a dejar o no va a permitir que su patria se convierta pues, en un sitio donde haya al día cientos de violaciones de manadas. Todo porque se haya legalizado o se haya actuado de esta manera, de una forma con una inteligencia política que busca pues, consolidar electoralmente a estas personas que son unos indeseables y que desde luego deberían estar siempre identificados, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, hacer políticas de localización de este tipo de personajes, porque, como bien han dicho muchos médicos forenses y penitenciarios, en la mayoría de los casos no se suelen rehabilitar. Entonces, no podemos permitir que haya bombas de esta naturaleza, de delitos tan atroces, pues entre nosotros. La gente tiene derecho, desde luego, a organizarse y no lo dude este gobierno socialcomunista, a la autodefensa. Eso está más claro, eso está escrito en las estrellas. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Subinspector Perdiguero, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo, Javier, a raíz de ver el otro día el vídeo en redes sociales, pregunté a los compañeros el por qué
esta medida ahora se hace pública y el para qué. No encontramos ninguna motivación. Es decir, no vemos por qué motivo hay que hacer ahora esa publicidad, reincidiendo además en los delitos sexuales. Es decir, porque hace una aplicación para delitos de cancelación de los antecedentes penales y que también puedes hacerlo los delitos sexuales. Bien, sí que es cierto, hay que decir que la pena entre los 6 meses y los 10 años depende de la gravedad del delito y que no vuelva a reincidir en el delito es para borrarse estos antecedentes. Hay antecedentes penales y antecedentes policiales. Incluso llegué a oír a la ministra de que al pedir, van a hacer una 13-14 para que a la hora de pedir la cancelación de los antecedentes penales, automáticamente se cancelen los policiales. Usted sabe que pedimos hace tiempo y conseguimos tener internamente, cuando menos, un listado de agresores sexuales. Porque cuando hay una denuncia en un sitio puntual, acudimos a la lista de tal y algunos se han escapado o se les ha tenido más tarde porque no estaban en ese listado, porque se habían escapado, porque no se les había condenado por agresión sexual, sino por otra historia. Bueno, si quitan el listado de antecedentes policiales, también nos van a quitar ese arma de trabajo para los policías. Lo leo ahí para que nos contesten los técnicos o expertos en el tema. Cuando vemos puntualmente en el que, como usted ha dicho y ha reincidido, es una medida que está abierta desde hace mucho tiempo y está reconocido en el artículo 136 del Código Penal y por tanto cualquier ciudadano puede hacerlo. Y son, bueno, pues de los 6 meses para las faltas leves, delitos leves, 2 años para las penas que no sean de 12 meses, 3 años para las penas inferiores a 3 años, 5 años para más de graves, ese es el tiempo en el cual pueden borrarse, y luego 10 años para las penas graves. Insisto, ¿por qué motivo ahora si todo tiene un plazo? ¿Por qué motivo cuando la gente ahora para acceder a cualquier sitio te piden un certificado de antecedentes penales y si vas a dar clase a un colegio, a una facultad, te piden un certificado de antecedentes sexuales? ¿No vamos a tener acceso ya a eso porque vas a haberte borrado y ya no sabes quién es quién? Cuando vemos como en otros países puntuales incluso los vecinos saben quién es el agresor sexual porque se señala para que tengan cuidado con este individuo. Aquí somos más papistas que el Papa y esto no llega a hacerse. Ya digo, yo, Javier, esta mañana en comisaría, hablando con los compañeros en el descanso, no encontramos motivación para hacerlo ahora público. No sabemos la razón para cuál lo hacen ahora. No sabemos por qué tienen tanto interés en hacerlo e insistir en los delitos sexuales. Sí, como ha dicho el abogado, en España se denuncian 4 agresiones sexuales al día, Javier. Se ha incrementado casi un 30% casi en lo que llevamos de año las agresiones sexuales. Y vamos a evitar que vamos a hacer que esta gente que agrede sexualmente a una de estas mujeres en este gobierno tan feminista lo pueda borrar porque interesa no sé qué oscura intención que yo no entiendo, comprendo o veo. Pero es absolutamente contradictorio justamente con lo que enarbola este gobierno. Correcto. Que hace tanto hincapié en los ataques sexuales, en el defender el feminismo, las agresiones machistas, tanto que combate eso. ¿Por qué quiere borrar los antecedentes de los violadores, de los pederastas y de los agresores sexuales? Eso es lo que me gustaría a mí saber. Sí que le diré, Javier, que, claro, cuando estos días que hemos tenido 10 detenidos, 11 detenidos, 16 detenidos, de todo tipo, evidentemente cuando sacamos y comunicamos al juzgado los antecedentes de esas personas, esta gente suele tener la de Dios es verso, es decir, no tienen 1 o 2, o tienen muchos antecedentes puntuales, además con un concurso delincuencial que habría que mirarlo y estudiarlo, porque desde luego hay que darle comer aparte. Pero es que además los violadores, Javier, reinciden. O sea, está demostrado, porque lo dicen los expertos, en los cuales un agresor sexual, cuando sale de la cárcel, ese instinto de agresor sexual no se lo ha quitado y vuelve a agredir. Pasó en el crimen del Lardero famoso, ¿no? Por ejemplo, cuando se aplicó la doctrina Parot, muchos de los que liberaron por la doctrina Parot se les fue deteniendo puntualmente porque siguieron agrediendo sexualmente a nuestras mujeres. Se hizo una interesante serie en televisión titulada Parot, que a raíz de la doctrina Parot no hablaba justamente de los etarras liberados, sino de los violadores liberados tras esa disciplina de la doctrina Parot, efectivamente. Pues mire, lo tendré que ver, así que por eso digo que me parece muy contradictorio de parte de este gobierno el vídeo, cuando cualquiera tiene intención de borrárselo, sabe que tiene que ir a una comisaría a borrar los antecedentes
policiales con un impreso que hay hecho ad hoc y otro en justicia en el cual se borran los penales. No entiendo la razón ahora para sacar este... Algo que existe desde hace muchísimos años. ¿A qué viene publicitarlo en este momento? Pues porque, en mi opinión, la izquierda siempre se ha preocupado más por los delincuentes que por las víctimas. Y cuando se analiza toda la trayectoria en materia de derecho penal que han adoptado desde que han tenido posibilidad de gobierno. El abogado citaba, por ejemplo, la nefasta reforma del Código Penal del 95, donde se perpetraron un montón de cambios legales por los cuales el denominador común era que los delincuentes salían siempre favorecidos. Y la izquierda siempre tiene como un mantra obsesivo, en mi opinión, esquizoide incluso, el tema de la reinserción del delincuente, pero olvida que en democracia lo primero es castigar por el delito cometido y lo segundo es proteger a la sociedad de todos aquellos individuos que sean un peligro para el resto de personas que estamos en sociedad. Y cumplidos esos dos fines, si se puede conseguir la reinserción una vez cumplida la pena, no está de más intentarlo. Pero esto de que se borren los antecedentes penales, a mí, sinceramente, me parece aberrante. Ya no porque, es que ha pasado tiempo ya, pero es que si yo he matado a alguien, por mucho tiempo que haya pasado, la persona que yo he matado va a seguir enterrada, porque no resucita, que yo sepa. Un asesinado queda asesinado a perpetuidad. Entonces, que pasado un X tiempo eso se pueda borrar como antecedente penal, una persona que ha sufrido una violación, una mujer específicamente que ha sufrido una violación, queda dañada para toda su vida. Mientras que el violador, ¿qué pasa? Que dentro de X años eso puede tener derecho a pedir que se borre, cuando su víctima, el daño que le ha causado es a perpetuidad. Me parece absolutamente injusto para con las víctimas. Y ya si hablamos de personas extranjeras, y me da igual que me tachen de racista o de xenófobo, porque no lo soy, yo, para mi país, ¿qué quiero? Que las personas extranjeras que tengan antecedentes penales, que no estén en mi país. Aquí no necesitamos delincuentes que vengan de otros países. Y esto no es racismo, y esto no es xenofobia, ni leches, esto es lógica. Es decir, aquí, un segundito, Alfredo, por favor. Aquí, cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera venir a ganarse la vida honradamente, a mí me parece muy bien si cumple los requisitos, etcétera, etcétera. Pero si encima una persona que no es española, que quiere venir a nuestro país o que quiere quedarse en nuestro país, si encima es que resulta que es un delincuente, se lo facilitamos dándole la opción de borrar sus antecedentes para decidir si se le da la nacionalidad o la residencia, me parece de traca. Pero es que en España tenemos un problema con la inmigración que me parece aberrante. Por aquí hay personas que entran ilegalmente, ya sea por patera o ya sea por avión, que se supone que no tienen que estar aquí, que han entrado ilegalmente. Primero, se pueden empadronar. Una vez empadronados, empiezan a pedir todo tipo de ayudas sociales cuando ni siquiera han cotizado. Y luego, además, se les concede el reagrupamiento para que traigan a sus familiares que siguen en sus países de origen, para que esas personas, a su vez, cuando vengan, pidan más ayudas todavía. Pero en España, ¿somos imbéciles o qué nos pasa? Porque está muy bien que tengamos una política de permitir aquella inmigración que es beneficiosa para nosotros, como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, tú demuestras que eres un inversor, que quieres crear actividad productiva y te conceden la Green Card inmediatamente. O tú demuestras que eres un investigador o un profesional de prestigio y el gobierno norteamericano te permite entrar, porque vas a aportar a su sociedad. Pero es que es perfectamente legítimo y es a lo que deberíamos aspirar en España, a regular una inmigración de personas que tengan alto valor añadido. Pero traer aquí a personas que encima tienen antecedentes penales o permitir que se queden, es que nos estamos suicidando como país, me parece una locura. Claro, eso es lo que iba a reafirmarte, perdón Javier, iba a reafirmarte en ese sentido, es decir, que al igual que esto viene reconocido en el Código Penal, como dice Javier, desde hace mucho tiempo, el Código Penal nuestro es muy antiguo, en el Código Penal viene igualmente que el delincuente que delinca se le puede expulsar, conmutar la pena por una expulsión y por hacer una prohibición de entrada. Y en la ley de extranjería lo mismo. Es decir, que eso que no hacen los jueces, que es mandar a un paisano. Os voy a poner el ejemplo. ¿Recordáis las imágenes en Zaragoza del autobús en el cual un compañero le dice al marroquí que se ponga la mascarilla, el marroquí se viene arriba, le pega una patada, le fractura varios huesos y contusiones? Bueno, pues sabéis que es una sentencia de acuerdo en el cual se le condenó a 2 años y medio simplemente por las lesiones que había ocasionado al compañero. Pero luego estaba ilegal y ahora la jueza ha decretado que una vez que ha salido de esa pena de cuarto de hora de cárcel por la agresión al compañero, la jueza ha dicho que al estar irregular se ha expulsado de España. ¿Por qué motivo los jueces no tienen más redaños para hacerlo lo que pone la ley y aplicarlo al delincuente extranjero? Que yo sigo diciendo que a estos periodistas que se autodenominan progres, no se es menos progre por decir que hay un delincuente marroquí, argelino, dominicano, ecuatoriano, que eso no criminaliza al resto de compatriotas, que criminaliza a ese señor que es delincuente extranjero, punto. Y el que quiera generalizar son ellos porque les interesa
para otro oscuro fin que no entiendo. Pero que desde luego el delincuente extranjero que no viene, como tú dices tú, a cotizar y al cual no le quiere nadie, ni sus propios compatriotas, pues evidentemente hay que aplicar la ley. Y al igual que se hace un anuncio para decir que el Código Penal pone esto, que se haga otro diciendo que el Código Penal pone que se puede expulsar o que se debe expulsar al delincuente que hace según qué tipo de delito y se le puede conmutar la pena y hacer una prohibición de entrada en España. Yo es que sinceramente me sorprenden vuestras palabras. No sé de qué no sé de qué os sorprendéis. El Partido Socialista está buscando la renovación de sus cargos y de sus propios votantes. Así lo conseguirá. ¿Y los votantes del PSOE le van a votar porque haga estas cosas? Bueno, ¿pero sí, quién puede ser partidario de esto? Si cuando tus cargos van a ser, tus cargos a medio y largo plazo probablemente sean esta gente, lo que no te gustará será que tengan antecedentes penales y si se los puede borrar, pues mejor. ¿No ves que los ciudadanos hoy en día van a votar al partido que permite que los delincuentes entren borrando esos antecedentes? Sí, vamos a ver, si es legal tienen su derecho, insisto, Javier, pero que ahora esté fomentando que se haga en este momento. Javier, cuando este gobierno lucha tanto en favor de los derechos de las mujeres y en contra de las agresiones machistas. Presuntamente. Javier, a los hechos me voy. A mí cuando me dicen es que el Partido Socialista va a ser la segunda fuerza más votada en Andalucía, yo no salgo de mi asombro. Yo no lo puedo entender, no encuentro una relación lógica por la cual a alguien le digan estos señores os han robado, pero os han robado a mansalva, nos han robado a todos a mansalva, y haya alguien que coja y vaya a las elecciones y diga, pues le voy a seguir votando. Es que esto es España. Es que desgraciadamente todavía no entendemos que el socialismo y el comunismo de nuestro país es eso. Les da igual lo que hagan, pueden ser unos delincuentes, son unos necios. Se prueba que han robado más que nadie en toda Europa. O sea, es que no hay partido más corrupto que el Partido Socialista. Bueno, los Puyol. No ha robado, bueno, los Puyol, que están ahí. Sí, que están ahí. Es verdad, que están ahí, ¿no? Y va alguien y les vota, Javier. Entonces dices, oye, pues voy a traer a más de los míos. Cuanto más golfos y más ladrones y menos formación, pues mejor. Es que no se me ocurre otra cosa. Yo creo, o sea, yo sé que este comentario que estoy haciendo es muy triste porque al final lo que estás haciendo es, pues un poco lo que decía César, en lugar de elevar la capacidad intelectual de la población, que es lo que necesitamos porque tenemos muchos problemas, pues la estás bajando y al bajar la media tú puedes engañar a la gente de una manera mucho más fácil y mantenerte en el poder para luego, en fin, seguir con tus tejemanejes. Pero es que eso es lo que hace el socialismo patrio. Y encima no hay que decir, los que se tienen que avergonzar son ellos. Yo cuando encuentro un socialista por la calle le digo, pero no se te quede la cara de vergüenza de votar a esta gentuza. Quédate en tu casa y si tienes algo de materia gris en el cerebro, deja de ser socialista, cámbiate de club, ¿vale? Porque es que esto no consiste en ser fanático, sino en que nos vayan mejor las cosas a todos. Y si ves que ese club te decepciona, pues cámbiate a otro, que es que eso es la democracia. Pero aquí no, aquí hay talibanismo en la política. ¿Por parte probablemente de todos? Pues probablemente. Pero esto no deja de ser otro ataque más al Estado español. No deja de ser otro ataque más al Estado español. Hace unos meses veía en Twitter un vídeo que a mí me parecía muy significativo, que era un grupo de comunistas manifestándose cerca de la puerta de Alcalá, en paralelo al Retiro, camino hacia la puerta de Alcalá, y pasaba en coche un inmigrante, creo que era cubano, que iba en coche y bajó la ventanilla, y así, lo voy a decir tal y como lo dijo él, porque me parece que de esa manera se entiende mucho mejor y muy gráfico. Bajó la ventanilla y les empezó a gritar: hay que estar locos para ser comunista en España. Váyanse todos a Cuba, gilipollas. Claro. Váyanse a Cuba, gilipollas. Lo decía así, más con el acento cubano, ¿no? Y tenía toda la razón, es decir, los inmigrantes legales que están aquí en España, que provienen de países hispanoamericanos, que han sido arruinados y absolutamente demacrados por las políticas socialistas, en especial Cuba y Venezuela, ellos son los primeros que no quieren aquí ni a los delincuentes que han conocido tanto en su país y que han padecido, ni las ideologías que han llevado a su país a estar en la ruina, que es el socialismo y el comunismo. Y esos inmigrantes honrados, que porque gracias a Dios son la mayoría que tenemos aquí, lógicamente, y esas personas trabajadoras provenientes de esos países de Hispanoamérica, cuando tienen, por ejemplo, capacidad de voto en las elecciones municipales, si es que llegan a tenerlo, votan opciones no de izquierda,
La inmensa mayoría de esa gente honrada, trabajadora que viene de Hispanoamérica no suele votar a la izquierda cuando tiene ocasión de hacerlo. Vota a partidos de la derecha porque sabe precisamente a la miseria y a la falta de seguridad pública a la que llevan las políticas de las que ellos han huido de sus países y se han venido aquí a España para huir de esas políticas, ¿no? Como bien dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del socialismo se sale. Pues, ¿y por qué salen? Viniendo a España. Es que tenéis que entender que cuando yo digo que aquí hay fanatismo de ser de izquierdas, el fanatismo raya en la estupidez. La estupidez más lógica es que yo esta mañana he ido por Madrid y ves una bandera de Cuba al lado de una del LGTBI. Y entonces tú dices, hombre, eso es ser muy coherente, ¿no? O sea, cuando tú te ibas a Cuba y por ser homosexual es que te venían en la cárcel. O con la foto del Che. O con la foto del Che, claro, es que dices, pero el vosotros sois... Hombre, entonces, claro, yo comprendo que esto es muy duro decirlo, pero dices, es que sois tontos, es que realmente sois tontos. ¿Vosotros cuántas pateras habéis visto ir de Miami a Cuba? ¿Cuántos habéis visto? Pero si es que de verdad, entonces, es cierto lo que dice, claro, dice Isabel Díaz Ayuso, es que de ahí se sale. Pues yo lo dudo, en los españoles lo dudo, porque es que somos gente muy estúpida en determinados casos y con la política igual. Yo jamás podré entender cómo puede ser que tengamos el gobierno que tenemos, porque todo lo que hace, o sea, decirme, venga, yo os voy a poner un ejercicio, 3 cosas bien que haya hecho el gobierno. En todo lo que lleva. Claro, digo yo, ¿sabéis la teoría del mono en bolsa? Si le das a un mono los mismos dardos que acciones hay y le pones una diana, acierta como mínimo 2. Esto está demostrado, se hizo en una universidad americana. Bueno, decidme, esta gente, este gobierno, 3 cosas bien que haya hecho. 3, es imposible, no me las podéis decir. Y el otro día hice esta misma pregunta a un socialista y me dijo, hombre, ¿tú no sabes eso de los ERTEs? Digo, sí, claro, lo hizo Mariano Rajoy. Ellos han aplicado la ley, nada más. Es que no han hecho nada, pero, nada. Fran, y hay gente que lo vota. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la izquierda maquilla muy bien la burra, por desgracia, para los intereses nacionales y para el bien común. La izquierda hace muy bien una cosa. Ellos, cuando presentan cualquier medida, en lugar de defender y de explicar cómo van a conseguir el fin al que pretenden llegar, ellos simplemente se centran en que con esa medida se va a conseguir el fin, ¿vale? Por ejemplo, cuando la ministra del Paro, la señora Díaz, habla de que hay menos personas en paro, o cuando habla de que se ha subido el salario mínimo interprofesional para elevar la renta, claro, ellos hablan siempre de los fines, pero nunca hablan de los efectos secundarios nefastos de esas medidas que pretenden, o esas medidas que imponen, confundiendo intenciones con soluciones, porque ellos siempre tienen muy buenas intenciones. Entonces, claro, el que se opone a eso, pero un momento, el que se opone a eso es un facha, o es un retrógrado, o no quiere el bien común. No, mire usted quiere tener más, usted quiere que los trabajadores tengan más renta disponible, bien, pero ¿por qué no baja impuestos? Porque, evidentemente, el problema no es que en España los empresarios paguen poco, el problema es que en España, por cada 1.000 euros de sueldo neto, el coste total de contratar un trabajador para cualquier empresa está en torno a los 2.300 euros. Y eso es lo que no se dice a los trabajadores. Y hay mucha gente, por desgracia, que compra esa propaganda y que te dice, claro, es que los empresarios son muy malos porque se pagan muy bajos salarios. Oiga, no es que paguen bajos salarios, es que el coste total de contratar a una persona no es equivalente al sueldo neto que usted se lleva. Y esas pequeñas trampas es lo que hace muy bien la izquierda, como por ejemplo ahora con el tema de la religión climática, que es indebatible y que no se puede replicar. Hacen todo tipo de predicciones agoreras. Yo cuando estaba en el colegio en los años 80, que era niño, ya oía que el petróleo se iba a acabar y que la capa de ozono iba a desaparecer y que Holanda y Venecia estarían inundadas y sumergidas bajo las aguas, y no ha pasado. Entonces, claro, ¿quién es su sano juicio? Y cuando te dicen, no tenemos un planeta B, o no tenemos otro planeta al que ir, te lo venden de una forma sentimentaloide y buenista, y les funciona muy bien esa táctica de manipulación y de engaño, y mucha gente compra esa mercancía. Claro, lo que pasa es que aquí hay 2 hechos. Uno es, y para mí esto es radical, uno es, ¿conoces a alguna persona de derechas o facha que no opine que la gente tiene que vivir mejor, que la gente tiene que tener buenos sueldos, que tienen que tener calidad de vida? No. Con lo cual, su mantra es mentira. No es un tema de izquierdas o de derechas, es usar una frase muy manida para intentar vender ideología barata. Y 2,
Cuando hay políticos serios que les explican, se ponen a hablar con la gente y les explican y hacen un ejercicio intelectual de explicarle a la gente, oye, qué es el socialismo y qué es el comunismo, pasa lo que ha pasado en las últimas elecciones en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que se ha cargado hasta el coletas. Entonces, a lo mejor, todos deberíamos de empezar a hacer estos ejercicios, digo, desde los medios de comunicación, de decirle a la gente, de explicarles a la gente toda la verdad de lo que hay detrás del socialismo y del comunismo, que no es nada, que es que en España, y ojo, digo en España, a mí me gustaría que hubiera un socialismo intelectualmente muy fuerte, o que defendiera una serie de cosas que a mí me costarán igualar, como por ejemplo la bajada de impuestos que ha habido por parte de los socialistas en Portugal. Que dices, bueno, pues, en fin, ya están haciendo más cosas, pero es que en España no. Entonces, o luchamos contra eso o nos quedamos sin país. Pero ya no es que nos quedemos sin país porque Cataluña se vaya a independizar ni nada. Es que, sinceramente, si yo tengo a mis hijos que se están formando, quiero dejarles o quiero hacer que vivan en este país, o prefiero que se vayan a Estados Unidos, donde se les va a pagar por el valor de lo que tengan. Pues yo a lo mejor me planteo que se vayan. Con permiso, que os dan cuerda y acabáis hablando de... ¿Se das cuenta? Sí, parece que le falta una cervecita ahí en medio y... Pues podemos dejarles a ellos y nosotros hacemos otro programa. Otro. Ahí vais. Los espectadores que zapen. Y hablamos de antecedentes y estáis hablando ahora de no sé qué, de no sé cuál. Bueno, más de gracia. Es que todo es lo mismo, Alfredo. Bueno. No, pero todo cada es lo cosa en mismo. lo suyo, cada cosa en lo suyo. Si tú dejas a esa gente que entre aquí y le quitas y le pones valor añadido, que Pero es a ver, quitarle pero, los delitos Fran, que hayan hecho, pero que estás es que rebajando la no calidad perdáis, media de pero un que es país, que esa hombre. gente, Y aunque es tenga más fácil antecedentes, engañarlos y tiene derecho a venderles votar. una política que no Si haya es que no le, nada no detrás. le impiden votar, joder. Centrados en el tema, leche. ¿El qué? ¿No votar? Que esa gente vota igual. Claro. Que tenga antecedentes, Pues leche. eso es lo que te digo. Ya, ahora es lo que me dices. Qué casualidad, vamos. Que Bueno, esa pues ya gente está. es más acabó, fácil Javier, de no tengo más. convencerlas. Pero que da igual. Que esa gente no va a votar porque le quiten los antecedentes. Que esa gente va a votar porque le da la gana y lo que piensa. Y ahí hay vídeos, como dices César, virales, en los cuales casualmente son marroquíes y no sé si están bien o mal, que dicen, hermanos, votar PSOE, aquí todos derechos, no votéis PP, Vox, que nos quitan derechos. ¿Serán verdad mentira? Hay muchos de esos, no lo sé, pero van a votar porque les interesa. Sí. Entonces, pues ya está, pues es lo de menos, cierto, pero que es buscamos cierto. otra cosa más. Que es que ¿por qué motivo buscan quitarles antecedentes? ¿Por qué motivo ahora quieren que cesen los antecedentes? ¿Para qué? Si es que no hay trasfondo, para nacionalizarse lo único, la única razón. Y para que voten al socialismo. Y Para dale. eso, sí. Ya está, Sí, pues. Alfredo. Vale, vamos vale, a ver. ya está. Si tú, Por eso, premian, en Almería sale Vox, todos negros. Fran, Hombre. todos, ya está. Hombre, no, ya está, lo tienes muy fácil, facilísimo, te lo deja votando, remata puerta por la escuadra. En Almería, Tan simple como eso. A ver, en Almería, ¿en A qué ver. parte de Almería? Venga, vamos por zonas. No, Venga, léete no. Tú has los hablado votos de Almería, ¿Quieres sí, que sí. hablemos de Almería? Sí. ¿Quieres que hablemos de Almería? Sí, ¿Tú sí. sabes lo que pasó en el campo de Almería? Pues porque imagino que lo sabes. Sí. Cuando se lió. Mira, en Almería, que fue, entre otras cosas, elegido un experimento poblacional, cuando se lió la que se lió con esto, te lo digo más que nada porque tengo 4 invernaderos allí, y sé lo que pasó. Sé un poquito lo que pasó. El Ejido y en Roquetas de Mar, al final, se ha topado la población inmigrante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo. Porque empezaban los dueños de los invernaderos, hace unos años, no sé si los viste, salieron con palos a matarles. ¿Entiendes? Porque la densidad de población extranjera era tan grande que todo el mundo se llegó a asustar. Eso cuando en el Ejido era que había estaba todo lleno de bancos en las calles, no sé si recuerdas, si tenían una renta per cápita salvaje y demás. Que el tema es, si yo bajo intelectualmente todo el nivel medio de la población, ese nivel medio va a votar al socialismo. Pues ahí lo tienes. Por eso les dejan hacer lo que quieren. Cuanto gente menos formada traiga, más me va a venir bien a mí las elecciones. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Hoy en día, con la tecnología, con la simple aplicación de WhatsApp, tú puedes escribirte con una persona que también tenga WhatsApp que esté en cualquier parte del mundo. Es así. Entonces, este sistema ultraprotector de ayudas sociales que tenemos montado, el caso del senegalés, que en el País Vasco cobró, creo recordar que 1 millón de euros en ayudas ilegales por acumulación y por falsificación de documentación, etcétera, etcétera. 29 identidades. Claro, más de 59, ¿no? Sí. Justamente. Pues este tipo de cosas, somos tan ingenuos de pensar que esto, las personas extranjeras
que curiosamente luego la izquierda dice que vienen a pagar pensiones, será que vienen a que se las paguemos nosotros. Porque muchas de estas personas, lo primero que hacen, ya saben cuál es la metodología, porque les asesoran en origen incluso. Porque aquí en España hay personas que se dedican a decirles a estos extranjeros cómo empezar a cobrar ayudas sociales cuando acaban de llegar a España y cuando no han cotizado y cuando, por cierto, su estancia en nuestro país sería más que discutible, porque si se supone que vienen a hacer turismo, yo no entiendo cómo una persona que se supone que entra a España para hacer turismo puede empadronarse. Oiga, si usted ha venido a hacer turismo, ¿para qué se quiere empadronar? Si usted va a estar aquí una semana, 2, 3, 4, y luego usted se vuelve a su país porque usted ha venido aquí a hacer turismo, entonces ¿para qué se empadrona? Eso para empezar. En segundo lugar, lo lógico sería que para poder empadronarte tuvieras que ir a los ayuntamientos y presentar el permiso de residencia concedido por el Gobierno central, y una vez que tienes el permiso de residencia, entonces sí, te empadronas. Pero ¿cómo es posible además que personas que están aquí de forma ilegal puedan alquilar una vivienda? Es que debería ser preceptivo por ley que para alquilar un inmueble, en caso de ser una persona extranjera de un país que no sea de la zona Schengen, tuviera que tener un permiso de residencia en vigor, y si no, no se le debería poder alquilar. Es decir, tendríamos que tener toda una política para, en relación con la inmigración, que dificultase sistemáticamente la inmigración ilegal. Naturalmente que sí, que lo tendríamos que tener. Mira, y eso no es racismo, es que eso es lógica. Vino a denunciar una mujer el otro día. La dueña del piso ya no la quiere en el piso y la ha echado del piso. Entonces, unas coacciones porque ella tiene un contrato bajo cuerda, o sea, no un contrato legal, por lo tanto no está dado de alta y no cotiza Hacienda por ese alquiler de esa habitación, tiene habitaciones tal, en el cual la mujer, cuando ha ido al empadronamiento para demostrar que su piso lleva residiendo 3 años, hay 27 personas más empadronadas en esa dirección. Pero supone que residiendo en ese piso, ella no conoce a nadie, claro, pues ya lleva con 2, con 1, con 2, con 1, que son los que han alquilado las otras habitaciones, pero hay 27 que no conoce nada más. Gente que estuvo antes y que ya se fue y no ha cambiado el padrón, no se ha empadronado en otro lugar. No, o sea, las fechas que tenía puestas eran de vigente, o sea, que hace poco. Entonces, claro, yo le dije que dé cuenta a la Seguridad Social, porque esa mujer, de alguna forma, está incumpliendo la ley. Es decir, en primer lugar, no da de alta un contrato de alquiler de 4 habitaciones que tiene en su domicilio y a la vez tiene en su casa que dé cuenta para que la policía investiguemos si hay algún trasfondo de tráfico de seres humanos o de lo que sea para tener en su casa domiciliada gente, casualmente todos colombianos, y cuando ve la que se ha montado con Macarena Lona, que está empadronada en una casa en la cual no residía, y todos estos que residen en estas casas puntualmente que no están, ¿qué pasa? Entonces te quiero decir por eso, que hay tantas, voy a darle, extorsiones o apretamientos de la ley que no sabemos, que desconocemos, y que cuando nos damos cuenta de ello, vemos lo que hay, qué es lo que pasa. Otro ejemplo, fíjate, el otro día se tuvo un paisano por estafa. Había modificado el carnet de identidad con su foto y todo, únicamente variaba el nombre. Tenía 54 DNIs iguales, o sea, él y su foto... Con nombres distintos. Con distintos nombres. Claro, cuando te pones a mirar cada uno, a todos les había sacado, ha hecho cuentas bancarias, a otros había comprado coches, a otros había comprado móviles, a otros, es decir, y no hay ningún tipo de control ante eso, porque el señor era extranjero nacionalizado y tenía un DNI español. Y ante eso, tú no tienes un control, o como habéis dicho, el senegalés, con casi 60 personalidades, iba a decir, 60 diferentes nombres y apellidos. La jueza deja en libertad sabiendo que a lo mejor ya no aparece porque evidentemente no va a aparecer. Pues mira, yo sigo diciendo, la ley es muy flojita, la ley española. Con la ley del menor ya no te quiero ni decir, pero cuando los jueces no la aplican contundentemente, algo pasa. Sí que es cierto, y os diré, no implica que se aumente la pena para que haya menor índice delincuencial, es cierto, pero lo que tengo muy claro es que mientras ese señor esté en la cárcel no delinque, ¿vale? Eso es lo que está claro. Bueno, pero el cumplimiento íntegro de las penas seguramente ayudaría y la prisión permanente revisable seguramente ayudaría, correcto, que también se han opuesto. Lo tengo claro, Javier, lo tengo claro, pero por eso digo que mientras esté ese señor en la cárcel no delinque. Eso está claro. Y ayudaría aún más todavía esto de que no hubiera prisión permanente revisable, porque es una contradicción in terminis. Vamos a ver, si es prisión permanente, ¿cómo va a ser revisable? Igual, cadena perpetua. Llámele usted cadena perpetua y si se decide revisar por el motivo que sea la cadena perpetua, pues se revisa, pero es meter a un tío en la calle y que esté encerrado, punto. 25 años. No, quería decir, querido Alfredo, que por cierto, se me ha olvidado darte el dato, el partido más votado en Almería en las últimas elecciones fue el Partido Socialista Obrero Español, que fue el que más votos tuvo. ¿Y en elegido? Y sacó 2, en elegido no. En elegido ganó. Estamos hablando.
Bien. ¿Pero estamos hablando de Almería o de...? Pues vamos a irnos a Andalucía a hablar de votos justamente, porque era el tema con el que empezábamos y todavía nos quedan unos minutos para abordar otro asunto, puesto que da la impresión de que en el Partido Socialista están deseando que por lo menos esa derrota tan clara que se va a llevar el PSOE en las elecciones del próximo domingo sirva como un baño de realidad para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que no basta ir por el mundo agitando el espantajo de cuidado que viene la extrema derecha, que hace falta mejorar la gestión a ver si cambia el chip. Una pausa y les contamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa
esta composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Volviendo a las elecciones autonómicas del próximo domingo en Andalucía, debemos decirles que el diario ABC publica en su portada que el PSOE espera que Pedro Sánchez asuma el baño de realidad que le va a suponer la esperada derrota. El partido considera que el presidente ha fracasado con su estrategia del miedo a la derecha y que el 19J obligará a la Moncloa a un cambio de rumbo. Ayer, último día para publicar encuestas, OK Diario ofrecía un minuto antes de las 12 de la noche el último sondeo, que otorga 47 escaños a Juanma Moreno, 23 a Vox y reduce a 29 los del PSOE, es decir, por debajo de los 33 que obtuvo Susana Díaz en 2018 y que fue el peor resultado en la historia de los socialistas en Andalucía. Bien es cierto que el candidato del PSOE, Juan Espadas, arrastra una difícil herencia. Lo podemos ver en esta fotografía que les vamos a mostrar. Ahí le ven, rodeado por condenados en el escándalo de los ERE. Nombres como Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo o Antonio Fernández. El escándalo de los ERE es algo que sigue persiguiendo al Partido Socialista en Andalucía, tal como le recordó Macarena Olona al propio Juan Espadas en el debate de ayer. Ojalá hubiéramos podido resolverlo todo, pero todo lo que se ha construido en hospitales, en centros de salud, lo han hecho los socialistas, todo. Todo no han devuelto el dinero robado, todo no lo han hecho. Mire, no hable más de ese dinero porque esos son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis, que por cierto, no sé si usted lo sabe, los 680 millones de euros robados a los parados. ¿Sabe usted que la siguen cobrando esos trabajadores por el presupuesto de la Junta de Andalucía que ustedes han apoyado en el Parlamento? Asesórese bien. Que tenemos condenados a todos los expresidentes de la Junta Socialista. Asesórese de eso. ¿Trabajadores a quién se refiere? ¿Las prostitutas de los burdeles? Mire, por favor, de verdad, no le falta el respeto a la audiencia. No, de verdad, no insulte la inteligencia de los andaluces. 680 millones de euros. Un poco de respeto. Quizá un poco de respeto habría que pedirles a aquellos que se gastaron el dinero de los parados justamente en burdeles y en cocaína. En fin, don César. Yo es que no doy crédito. O sea, la desvergüenza, vamos a ver. Dice el señor Espadas, es que los hospitales que se han hecho en Andalucía los ha hecho el Partido Socialista, teniendo en cuenta que, salvo los 3 últimos años, el único que ha gobernado en Andalucía ha sido el Partido Socialista, mandaría narices que no se hubiera hecho un solo hospital en Andalucía. Evidentemente, en Andalucía no se han construido 12 hospitales nuevos de cero como ha hecho el Partido Popular en Madrid. La única autonomía que ha hecho una ampliación de infraestructura sanitaria de la envergadura de Madrid ha sido Madrid. Andalucía con el PSOE, no. Por cierto, el Hospital Militar de Sevilla, que tanto pidió el gobierno socialista al Ministerio de Defensa socialista que diera un uso civil a ese hospital, había manifestaciones todos los días para eso, y cuando por fin el Ministerio de Defensa entregó ese hospital a la Junta de Andalucía, resulta que hicieron, sacaron todos los equipos médicos que había en ese hospital, lo dejaron abandonado para que se convirtiese en un nido de ratas y de ocupas y de drogadictos. Eso es lo que hicieron con el Hospital Militar de Sevilla, en manos de la PSOE. Entonces, que el PSOE, que el señor Espadas, el marido del de la WordPerfect, ¿no? Por cierto, el que colocó a su mujer en la FAFE, trincando un buen sueldo, y cuando le preguntaban qué hacía usted ahí, no, yo me sentaba en el ordenador, usaba el WordPerfect. ¿El WordPerfect? ¿Pero cómo que el WordPerfect? Pero que eso es un procesador de textos que se usaba antes de la era de Windows, antes del año 1995, por Dios, y usted me cita el WordPerfect. Es que lo explico porque, evidentemente, ya la audiencia más joven, evidentemente, no recordará lo que es el WordPerfect, pero es que es significativo, ¿no? Entonces, que el señor Espadas, habría que llamarle Machetes, por cierto, porque tiene tan bajo nivel que no llega a espada. Yo con Machete yo creo que se le queda más. Pero bueno, que venga aquí a dar lecciones. Después y que se del domingo igual le llaman puñales de lo que se va a llevar con este resultado. Sí, también es verdad. Pero por otra parte, es que Pedro Sánchez ya está dando por sentado que en esta última semana que queda de campaña, hasta el próximo domingo, que no va a hacer más actos hasta el cierre de campaña. El PSOE estaba considerando hacer un acto más, intentar que fuese grande, creo recordar que en Málaga o en Córdoba, si no me falla la memoria, en alguna de estas dos ciudades, antes del cierre de campaña, y Pedro Sánchez se ha descartado, como hizo en las últimas elecciones en Galicia, donde las encuestas... Los asesores consideran que la presencia de Pedro Sánchez perjudica al candidato socialista en vez de beneficiarle. ¿Y cuántas neuronas se han dejado para llegar a esa conclusión? Porque eso, es obvio. O sea, es que... Doctores tiene la Iglesia, asesores tiene Moncloa. Claro, pero es que...
En Andalucía, la inmensa mayoría de los votantes socialistas sienten España y les preocupa la unidad nacional. Y en Andalucía no se puede perdonar, muchísimos votantes socialistas no lo perdonan, toda la política de pactos con los enemigos de España que ha hecho precisamente Pedro Sánchez, entre otras muchas cosas. Entonces, para Juan Espadas, evidentemente es una rémora que el señor Sánchez aparezca por los mítines. Pero si le ves, sigue diciendo su película, ellos siguen a su película. O sea, parece que es la película de los españoles y el resto parece que tiene otra diferente. Es decir, porque, vamos, este hombre decir, sabiendo que hay varios líderes del PSOE en Andalucía condenados por los 680 millones de euros que hay hasta ahora, y que ahora mismo hay otra pieza separada aparte que se está enjuiciando justamente de los seres igualmente, afectados a líderes del PSOE, perdón, del Partido Socialista Andaluz, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues eso, pero del PSOE al fin y al cabo, y que sigue diciendo que son gente que sigue cogiendo subvenciones y que siguen tal, habrá gente que se lo crea. Es decir, ellos siguen en su película, ¿y qué pasa? ¿La condena por 180 millones de euros no hay? ¿No hay condenados? ¿No se han gastado? O sea, ¿no es el dinero 682 millones de euros, me parece que era, que se han gastado, que no han entregado de los parados? Que no han devuelto. No, que ni van a devolver, está claro, porque mira, yo siempre pongo el ejemplo de la Pantoja. La Pantoja no será muy buena o mala cantante o muy buena o mala persona, pero el 1.000.000 de euros que se supone que desfalcó y por lo cual le condenaron a 2 años de cárcel, que en España nadie entra a la cárcel con una pena de 2 años, y la Pantoja entró y lo cumplió y devolvió el 1.000.000 de euros. ¿Por qué motivo esta gente no tiene que devolverlo? Yo es que no lo entiendo. Bueno, o la pobre Lola Flores, que en paz descanse, la que le montó Hacienda persiguiéndola por una ya, bueno, cantidad pero era más antiguo y bueno, vamos a decir, pero antiguo, digo más que está más moderno, por simplemente un 1.000.000 de euros que supone que se aprovechó por la relación... bueno, o Sabina, que Joaquín Sabina están pleitos con la Hacienda, ¿no? 2 millones y medio, 2 millones y medio, sí. Pero bueno, pues pero es a lo que voy, o sea, que estamos hablando de lo que hay, y como ha dicho don Javier, es decir, esa la herencia... Mira, cuando se dirigió la campaña desde Moncloa, a Madrid, mira lo que pasó con Madrid. Al final, el que iba número 1 de Madrid, le defenestraron justo la noche de las votaciones. Sí, tras su fracaso estrepitoso. Eso es, cuando se dirigió la campaña desde Moncloa, por parte del señor presidente del gobierno. Ángel Gabilondo no consiguió absolutamente nada, y bueno, y luego le colocaron de defensor del pueblo. Eso es. Luego después, en Castilla y León igualmente, tomó mucho renombre al principio el presidente del gobierno y luego después los asesores o quien corresponda le dijo que perjudicaba y le dejaron caer. Le dejaron caer y ahí salió lo que sacó Tudanca, lo que sacó en Castilla y León. Y ahora está igual, estamos diciendo, es decir, lo que están diciendo es que la presencia del presidente del gobierno perjudica y si ves, no hay ningún acto público en el cual algún líder del PSOE vaya porque les abuchean y les dicen, como en cualquier vídeo, están diciendo barbaridades puntuales la gente que asiste a ese acto. Por tanto, no quieren actos públicos para que no les abuchen. Pero ellos siguen en su película, es decir, ellos siguen contando lo que quieren contar y alguien les escuchará. Como decís, será por el bajo nivel intelectual o porque les interese, o como el paisano de mi pueblo en el cual dice que si no vota al PSOE viene Franco, viene otro Franco y se lo comen y se come a los niños. Te quiero decir que algo de eso puede pasar, pero que lo que está claro es que cuando han dirigido desde Moncloa la campaña y han fracasado, no han tenido problema en soltar lastre y soltar al líder como el Gabilondo, en el cual sí ahora le han puesto de defensor del pueblo, que vaya bacalao, que le han metido, que investigue todo lo de Pegasus, a ver si tienen relación o no tienen relación desde el defensor del pueblo, que no pinta nada en esa historia. Pero es a lo que voy, Tudanca sigue ahí, Madrid tal, veremos a ver el lunes qué es lo que pasa con el señor, como decís, puñales o machetes. En la jerga interna de los partidos, es que machete no me gusta porque machetes son de los sudamericanos y de la banda latinas, no me gusta. Puñalitos, es más español. En la jerga interna de los partidos, cuando hay campaña electoral, se llama campañeo a cuando el candidato va andando por la calle visitando comercios, besando niños y repartiendo folletos y tal. Pedro Sánchez lleva ya muchísimas elecciones que no hace campañeo, porque si se mezcla por la calle, no puede pisar la calle porque la abuchean. Bueno, dos cosas. Como primer dato, para que la gente además lo pueda buscar, lo busque en internet, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía gobernó casi 40 años, que fueron los mismos que Franco. Que miren cuántos hospitales hizo Franco y que miren cuántos hospitales hizo el Partido Socialista Obrero Español, que a lo mejor se pueden echar unas risas el señor Juan Espadas, este también. Van a llamar facha, ¿eh? Bueno, son datos. Perdón, datos son datos. Los datos son fachas. Vale. Todo lo que sea llevarle la contra la izquierda es facha. Claro. Vaya a ser que Franco hiciera más hospitales que el Partido Socialista. Y algunos los pantanos. Sí, también, sí. Pero bueno, también son los pantanos fachas. Esto es tremendo. Eso por un lado. Por otro lado,
Yo las encuestas ya he decidido no creerme absolutamente nada. Sería una decepción personal que, de verdad, y yo creo los andaluces, que sacaran tantos escaños el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Yo creo que va a sacar bastantes menos y que va a ser, bueno, el principio del fin, como bien has dicho tú, después de haberse cargado todo lo que toca Sánchez, lo destruye políticamente hablando, va a ser el principio del fin del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. Espadas sale a perder en estas elecciones y su única obsesión es no tener menos escaños que los que obtuvo Susana Díaz, que hace 4 años fueron 33, que son los que tiene ahora, y la última encuesta le está dando 28, y puede que incluso sean menos. Él considerará un éxito quedarse en 33, o sea, perder, pero claro, no con menos que Susana Díaz, que fue el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Él parece que lo va a empeorar ese voto. Pues vamos a verlo, porque yo insisto, veremos a ver si Vox no es segunda fuerza política en Andalucía. Pues la gente es que está muy quemada, es que tenéis que entender que la gente, pero es que estos socialistas locos no lo entienden, que la gente va a comprar al supermercado, va a echar gasolina, al final vive y ve que esto no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. La sandía es a 2 euros el kilo de sandía, ¿eh? La sandía, que fíjate que ahora en verano todo el mundo come sandía y muy fresquita y tal y cual. Yo ayer fui a comprar con una niña una sandía, ¿no la compré? A 2 euros el kilo. ¿Tú has visto el precio del barril de petróleo a día de hoy? Es que está en máximos. Está en máximos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con el precio del barril? Eso yo entiendo que el gobierno... A ver, el gobierno español no tiene nada que ver ni de qué decir ahí, ¿vale? Pero vamos a ver gasolina cerca de 2,5 euros y puede que 3. Ahora dime una cosa. Cuando tú echas gasolina, ¿a quién va la mitad del dinero que das en la gasolina? Al Estado. Ya, pero aparte, lo que voy, una sandía, ahora que todo el mundo come sandía en verano, 2 euros el kilo, es una locura de sandía. Pero es que es más, yo pongo el ejemplo, y ha habido disputa, por eso puse el otro día, que hace 13 años estaba a 135 dólares el barril Brent, y estaba a 1,45 la gasolina. Y ahora está 20 dólares más barato que hace 12 años, y está un euro más caro que lo que teníamos por entonces. Claro, hicieron el cambio, que el euro se ha devaluado, porque entonces además a 1,45 estaba el euro, pero da igual. Eso es verdad. Pero por eso digo, pero es que no hace falta ser, yo no soy economista, pero me leo las cosas, y lo que no leo lo pregunto. Pero el petróleo le pasa lo que le pasa a otros muchos productos. Eso que tú dices es cierto. En 2008 el precio del barril estaba más bajo de lo que está ahora. Más caro. Sí, y la gasolina estaba más barata. Me he equivocado yo, disculpadme. Pero lo que ocurre es que en ese momento el precio de los combustibles venía marcado fundamentalmente por el precio de la materia prima en origen. Ahora se han asociado, además de los impuestos, que eso también es verdad, que de cada euro de combustible que echamos, 52 céntimos son impuestos por término medio, pero es cierto que ha subido la diferencia o el coste de transformar el petróleo en combustible usable por automoción. Y eso ha subido, como por ejemplo el gas que necesita una refinería para refinar petróleo, ahora se paga muchísimo más caro que en aquella época. Y la pues estamos con unas facturas a fin de mes del gas, de la electricidad y de llenar el depósito que vamos apañados. Y se compran dólares. Fran Simón, gracias por habernos acompañado. Un placer, don Javier. Gracias, César Sinde, por haber vuelto a casa por Navidad. Un placer. Gracias, Alfredo Perdiguer, un día más por estar con nosotros. Javier, un placer, gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Hoy, una película realmente importante. Domingo Sangriento. Se trata de un docudrama basada en los dramáticos sucesos reales que ocurrieron en Londonderry el domingo 30 de enero de 1972. Ese día, soldados británicos abrieron fuego contra población civil desarmada que se estaba manifestando, causando 14 muertos y más de 30 heridos. Los manifestantes protestaban contra un decreto que había aprobado el Parlamento, las autoridades británicas, que permitían a la policía en Irlanda del Norte detener y encarcelar a cualquier persona sin juicio previo que fuera simplemente sospechosa de pertenecer al IRA. Como se pueden imaginar, el Bloody Sunday, ese domingo sangriento, provocó una fuerte reacción contra las tropas británicas en el Ulster y también un gran apoyo popular a los terroristas del IRA. Una película importante, disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.